Bueno, buen día, profe. Para esta sección vamos a explicar sobre los sensores de temperatura que nos tocó este tema. Y nuestro grupo está conformado por Johan Sánchez y Steven Carriño, que están en la misma llamada, y quien les habla, Andrés Felipe Vargas. Bueno, para esta primera instancia tenemos el contenido donde vamos a explicar cada tipo de sensor de temperatura, que en este caso va a ser los termopares o termocuplas, los termistores, las resistencias de platino y los pirómetros de radiación. Bueno, en esta exposición vamos a ser un poco puntuales, puesto que vamos a explicar cada tipo que existe para este sensor y vamos a explicar su funcionamiento básico, su principio de funcionamiento básico y sus características de cada uno. Bueno, para iniciar tenemos este sensor que como todos sabemos, este sensor funciona como un elemento piezo-resistivo, o sea, como una resistencia, y sabemos que un sensor toma una magnitud física y la convierte a una corriente eléctrica, una señal eléctrica. Entonces, partiendo de ello, tenemos que el sensor como elemento piezo-resistivo funciona como una resistencia. O sea, suponiendo que tenemos un elemento, una entrada de voltaje fija y una resistencia fija, vamos a tener nuestra resistencia variable que va a ser nuestro sensor, que suponiendo en este caso vamos a decirlo que varía 1 ohmio por cada grado centígrado. Entonces, si tenemos un divisor de tensión, al momento de hacer una diferencia de potenciales entre cada resistencia, vamos a tener que en la salida de ese divisor de tensión va a tener un voltaje, dependiendo de la variación de la resistencia que tenemos, que es del sensor. Entonces, al tener esta diferencia de potencial, la salida nos va a requerir un voltaje que en este caso va a ser nuestra temperatura, como se puede apreciar en la imagen. Bueno, partiendo de ello, vamos a explicar ahora sobre los tipos de sensores que existen, que son las termocuplas. Bueno, termopar o termocupla. La termocupla es un transductor formado por la unión de dos metales distintos, como lo podemos apreciar en la imagen. Metal A y metal B son de distintos materiales químicamente. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona esto? Al momento de añadir el punto caliente, la junta caliente que dice en la imagen, al momento de entrar en calor, estas puntas se van acercando cada vez más, lo cual nos genera una diferencia de potencial o un voltaje en nuestra salida, en nuestra punta fría. Siguiente imagen, por favor. Principio de funcionamiento. Bueno, principio de funcionamiento de estos componentes, como lo explicaba en la imagen anterior, aquí en la figura 4 podemos apreciar el punto de medición, nuestro sensor ya compacto, y podemos apreciar que en la salida nos da nuestra salida, nuestra censo en milivoltios. En la figura 5 podemos apreciar ya internamente cómo está compuesto, que fue lo que expliqué en la imagen anterior. La gráfica 1 es la clasificación de la termocupla. Esta es la curva de tensión de cada una de ellas. Las características principales de estas son que tiene un rango de temperatura de menos 200 grados Celsius hasta más de 1700, depende del tipo. Esta tiene una respuesta rápida, una buena resistencia mecánica, son baratas y fáciles de reemplazar, no tienen ningún problema. Existen tipos comunes de termocupla, de tipo J, tipo K, tipo T, R, S, B, dependiendo para qué uso se le vaya a dar. Siguiente imagen, por favor. Cuadro comparativo de los diferentes tipos de termopares. Tenemos, como lo decían en diapositiva anterior, tenemos diferentes tipos de termopares. Tipos de termopares K, J, T, E, que sirven para diferentes tipos de funciones. Una de las ventajas que tiene un amplio rango, pues tipo K tiene un amplio rango, buena resistencia a la oxidación, no alto en atmósfera. Por ejemplo, esos son los más usados. Existen muchos más que pues no lo presentamos acá, pues por lo que estos son los más comerciales, los más usados en las industrias. Entonces, pues nos enfocamos un poco más a ellos.
Siguiente imagen, por favor. Listo, ahora vamos a hablar un poco sobre las resistencias de platino o las RTD. Bueno, estas RTD son, que su sigla significa Resistance Temperature Detector, que significa detector de temperatura por medio de la resistencia, que este se basa en su funcionamiento en variación lineal de la resistencia de platino. Es decir, esta termoresistencia trabaja según el principio de que en la medida que varía la temperatura, su resistencia se modifica y la magnitud de esa modificación pues, va a relacionarse con la temperatura. Bueno, este consta de un elemento encapsulado que, como se puede apreciar en la imagen, viene una barra metálica donde en la parte inferior de esta barra proviene nuestro sensor RTD, que es de platino. Este RTD es nuestro corazón de este sensor, puesto que ese es un elemento piezoresistivo que va a medir la temperatura en ese instante. Bueno, esta RTD viene encapsulada dentro de este tubo metálico cerrado en los extremos que se llena con un polvo aislante y a la final se sella con un cemento para impedir que este absorba humedad. Estas termoresistencias pues son las de más uso común porque se fabrican por alambres finos que se soportan por el material antiencapsulado que mencioné anteriormente. Entonces, esas son utilizadas en la industria más que todo y también en laboratorios clínicos, ya que estas son muy precisas a la hora de hacer el sensado o de medir. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre su sistema de funcionamiento. En la instrumentación industrial, estas se utilizan pues, diversas sondas para la temperatura, pero la más común, pues como lo mencioné, es esa termoresistencia, que mide la temperatura a través de una resistencia, que es el corazón, la RTD, como lo dije, es de platino, cuyos valores de medición están definidos por una serie de normas. Es decir, como se ve en la figura 7, se puede observar la RTD que viene a la final de la barra metálica, donde se puede apreciar que al hacer cambio de temperaturas, nuestra resistencia se va a ver modificada. Bueno, teniendo dicho esto, esta resistencia se ve afectado por una curva característica definida por una norma. Es decir, al medir la resistencia, la temperatura se puede determinar con mucha exactitud, ya sea variando, aumentando o disminuyendo, dependiendo del caso. Existen diferentes estándares para estas termoresistencias, que existe la clase A, la clase AA y la clase B, donde la más común es la clase A, donde se usa la PT100 y la PT500. La clase B ya se usa para las PT1000 y la PT2000. Bueno, pero ¿qué quiere decir esto acá? ¿Qué quiere decir PT100 o PT500? El número que identifica estos sensores me quiere decir que va a trabajar a ese grado de ohmios de resistencia a una temperatura de 0 grados. Es decir, si tenemos una PT100, eso quiere decir que va a trabajar a 100 ohmios a 0 grados, al igual que la PT500, la PT1000 y la PT2000. Pero también, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a menor resistencia que se refleje en nuestra resistencia de base, que va a ser la RTD, eso quiere decir que vas a tener más sensibilidad a la hora de hacer la medición. Es decir, para trabajar ya con valores más precisos, se trabaja con una PT100 que una resistencia de 100 de base. Ya siguiendo para el cuadro comparativo, aquí es donde definimos ya los coeficientes de sensado. En este caso, la PT100 trabaja con una sensibilidad de 0.385 ohmios por grado centígrado. Es decir, que por cada grado centígrado va a variar 0.385 ohmios. Más que todo, como lo mencioné, se utiliza en la automatización y en laboratorios clínicos, ya que esta está muy estandarizada y es muy precisa, y además es muy compatible con diferentes equipos. Aunque ese tiene una desventaja que requiere una compensación si, digamos, el cable supera los 50 metros, ya que, como sabemos, al manejar un cable largo, pues este me va a generar una impedancia donde el cable, que como es de cobre, me va a generar una resistencia, a diferencia de la PT1000 y la PT2000. La PT500 también se usa más que todo en sistemas embebidos en laboratorios clínicos, ya que esta mejora una relación de señal o ruido y se ve menos afectada por los cables. Esta tiene una sensibilidad de 1.92 ohmios por grado centígrado. Ya para algo más robusto, un trabajo más robusto, donde en el ambiente donde se encuentran estos sensores, se encuentra mucho ruido. Entonces, esta ya maneja ya una sensibilidad menos, pero entonces ya
ajusta la interferencia. Es decir, esta ya trabaja a 3.85 ohmios por cada grado centígrado, al igual que la PT2000, que trabaja ya a una alta resistencia a diferentes grados centígrados. Como lo mencioné, estas dos PT1000 y la PT2000 trabajan, ya se aplican para sistemas, para la industria, donde se requiera mucho, donde haya mucha interferencia, que sea señales muy grandes o que requieran de una lectura digital precisa. Bueno, los termistores. Vamos a decir qué son los termistores. Los termistores son unos sensores que cambian su resistencia dependiendo de la temperatura. Es decir, cuando la temperatura sube o está baja, su resistencia eléctrica también cambia. Esto permite que se usen para medir temperaturas o para proteger circuitos eléctricos muy sobrecalentamiento. Son muy comunes en aparatos electrónicos como cargadores, como neveras o sistemas de aire acondicionado. Siguiente. Bueno, como se aprecia en la diapositiva, podemos ver las características, el cual se divide en dos. NTC, coeficiente negativo, PTC, coeficiente positivo. Podemos ver los rangos de temperaturas que este tiene, donde podemos apreciar que el NTC puede coger desde los menos 55 grados. En cambio, PTC tiene que ser desde los 0 grados centígrados. Bueno, siguiente diapositiva. Los pirómetros de radiación. ¿Qué son los pirómetros de radiación? Son instrumentos que miden la temperatura sin tocar el objeto, detectando la energía que éste emite como radiación. Son útiles como para medir cosas muy calientes o como metales fundidos. Siguiente. Podemos apreciar ahora los pirómetros de radiación total. Estos pirómetros miden toda la radiación que emite un objeto, sin importar el color o tipo de material. Así se puede saber la temperatura total que irradia una superficie caliente. Siguiente. Los pirómetros ópticos funcionan comparando el brillo del objeto caliente con una luz interna del pirómetro. Yo ajusto hasta que se ve igual y así me da la temperatura. Son útiles para objetos muy brillantes o incandescentes. Siguiente. Los pirómetros infrarrojos. Detectan la radiación infrarroja que emiten los cuerpos por su temperatura. Como no necesitan contacto, se usan para medir motores, cuerpos humanos o equipos eléctricos sin tener que tocarlos. Bueno, cuadro comparativo de los pirómetros de radiación. Tenemos tipos de pirómetros que son de características clave y aplicaciones típicas. Donde tenemos la radiación total, lo que tiene característica clave, dicen que miden toda la radiación emitida. En cambio, las de aplicaciones típicas solo se aplican en hornos, metales incandescentes. También podemos ver el infrarrojo, medición sin contacto digital. Podemos ver la industria, medicina y alimentos en aplicaciones típicas. Y lo demás lo pueden apreciar en la imagen. Bueno, como conclusiones tenemos que los termopares y las termocuplas destacan por su alto rendimiento en la industria, por su versatilidad en el momento de tomar datos y por sus bajos costos en el momento de la adquisición de estos. También pues, podemos apreciar que son muy fáciles de conseguir en cualquier parte del comercio, etcétera. Bueno, ahora una conclusión sobre las termoresistencias de platino como la PT100 y la PT1000 es que ofrecen una excelente linealidad y estas pues al ser lineales trabajan con una buena estabilidad a largo plazo con alta precisión. Estas cualidades lo posicionan como sensores óptimos para procesos que requieren exactitud y confiabilidad, como lo mencioné en los laboratorios clínicos donde se requiere mucha precisión. Bueno, tenemos los termistores. Son sensores muy sensibles en rangos de temperatura moderada, ideal para aplicaciones electrónicas, médicas y de consumo.
Su bajo costo, tamaño compacto y rápida respuesta lo hacen eficientes, aunque su comportamiento no es lineal, limita su uso en aplicaciones de alta precisión o rango amplio. Bueno, y ya para finalizar las referencias. Muchas gracias, profe.